puede que mantener felices a los ciudadanos sea la mejor herramienta de los políticos, al menos para conseguir votos. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo la felicidad puede determinar quién gana y quién pierde en las elecciones. Además, una experta en disfrazar a espías de la CIA nos cuenta cómo utilizó desde máscaras hasta cámaras miniatura para obtener información secreta. Y de Venezuela a Irlanda, le revelamos cómo artistas están haciendo obras de arte con dinero devaluado. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El día de las elecciones en su país, ¿qué lo lleva a usted a votar? Durante años, las encuestadoras políticas se han dedicado a estudiar qué temas y variables le importan más a los votantes. Y suelen ser temas que se repiten con todas partes: la economía, la salud pública, la seguridad, la educación. Pero hay otras cosas, hay efectos del ambiente que hacen que a veces haya mucha afluencia de votantes y otras veces que los votantes prefieren quedarse en su casa. La lluvia es un ejemplo, pero hay otros factores. Y uno de esos otros factores que no suelen figurar en las conversaciones de este tipo, pero que tienen mucha influencia en la decisión de ir o no a votar, es la felicidad. Así es, sorprendente. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts reveló que el nivel de satisfacción que sienten los ciudadanos de un país con su vida es un factor determinante a la hora de ir a votar. Y hoy vamos a explorar esta relación entre felicidad y la propensión a ir a votar el día de las elecciones. Es más probable que las personas más felices participen más en la política. ¿Será eso cierto? ¿Cómo influye la felicidad de una persona a la hora de votar por candidatos de izquierda o de derecha? ¿Es cierto que las personas menos felices son más propensas a votar por líderes populistas? Estas y otras fascinantes preguntas las contestamos en el siguiente reportaje. Miren. Se espera que en 2019 más personas participen en elecciones que nunca antes. 2.000 millones de votantes en más de 60 países. Y a la hora de conseguir votos, hay un tema al que quizás candidatos y políticos le deberían prestar más atención: la felicidad. Así lo explica el economista del Banco Interamericano de Desarrollo, Razvan Vlaicu. La felicidad de la gente ha sido relacionada a su disposición a participar en el proceso electoral. Esto tiene que ver con un tema fundamental, que es que las personas más felices están más dispuestas a trabajar como voluntarias en su comunidad y a donar a organizaciones benéficas. Y es que ir a votar no tiene muchos beneficios para el votante. Las probabilidades de que tu voto logre cambiar el resultado electoral son muy bajas y el costo de ir a votar es significativo. Es decir, las personas más felices están más dispuestas a asumir los costos de ir a votar, ya sea, por ejemplo, perder horas de trabajo o tener que caminar largas distancias para encontrar una urna. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos personas felices? Por lo general, los investigadores miden la felicidad o el bienestar subjetivo a partir de una serie de cuestionarios que evalúan, entre otros factores, qué tan satisfecha está la gente con su vida, el estado de su salud mental o cuánta confianza tienen en su comunidad. Las Naciones Unidas, por ejemplo, produce cada año el Índice de Felicidad Global que mide la felicidad en más de 150 países. En las 5 naciones que ocupan los primeros puestos del índice de este año, entre el 71% y el 79% de la población participa en las elecciones, de acuerdo con cifras de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. En cambio, en Estados Unidos, que ocupa el puesto número 19 del índice de este año, esta cifra desciende al 51%. Y un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts reveló que en ciertos casos la felicidad puede ser un factor que no solo determina si la persona va a las urnas, sino por quién vota.
Los investigadores estudiaron datos de 15 países de la Unión Europea desde 1970 y encontraron que el índice de felicidad nacional es el factor que mejor explica si un gobierno de turno será reelegido en lugar de ser reemplazado por un gobierno de otro partido. El crecimiento económico es el segundo factor y la inflación y el desempleo ocupan el tercer y cuarto lugar en el ranking. Ya hay países que están tomando nota. En Suecia, por ejemplo, el gobierno diseñó su propia manera de medir el bienestar, que incluye índices de confianza interpersonal y salud mental. Quizás no es ninguna sorpresa que el país escandinavo ocupe el 7º puesto en el índice de felicidad global y que hasta el 83% de la población participe en las elecciones. Pero estos índices de felicidad nacional pueden mostrar discrepancias con índices globales. Por ejemplo, según su propio índice de felicidad, Bután se enorgullece de ser la nación más feliz del mundo, y en sus últimas elecciones parlamentarias participó el 71% de la población. Sin embargo, en el índice de felicidad global de 2019, Bután es el número 95 entre 156 países, y según la organización Freedom House, la democracia de Bután se ve amenazada por la censura mediática y la falta de pluralidad política e independencia judicial. Aún así, las razones para invertir en el bienestar ciudadano sobran. Algunos incluso argumentan que podría ser un arma contra el populismo. Encuestas recientes demuestran una relación entre la falta de felicidad de los ciudadanos y su tendencia a decir que no confían en el sistema político en general. Es más probable que las personas infelices digan que prefieren un líder fuerte para gobernar su país y que no se consideran ciudadanos del mundo. Esto sugiere que hay un sentimiento nativista entre aquellos que no están satisfechos con sus vidas. Aunque es difícil determinar el nivel de influencia que tiene la felicidad en una elección particular, existen tendencias interesantes. Investigadores encontraron que en Estados Unidos, los condados que demostraron más apoyo a Donald Trump durante las elecciones de 2016 tenían índices significativamente más bajos de bienestar subjetivo. Por otro lado, la discusión sobre la felicidad y el comportamiento electoral podría tener enseñanzas importantes para América Latina. Desde 2013, los índices de bienestar han disminuido drásticamente en la región, y la percepción de corrupción, que es uno de los indicadores de bienestar, es de las más altas en el mundo. Este descontento se está haciendo sentir en las calles con cada vez más fuerza. Está por verse si los políticos de la región sabrán responder. El voto y la felicidad, ¿quién lo hubiera dicho? Una relación importante entre dos temas muy importantes, pero que estuvieran conectados no era obvio. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Pasamos de la felicidad y las elecciones a hablar de espionaje. Así es, voy a hablar con una experta del espionaje, una persona que pasó 27 años trabajando en la agencia de inteligencia más grande del mundo. Y nos va a revelar algunas cosas interesantes. No se vayan. Mire esta escena. Es de una de las muchas películas que ha hecho Tom Cruise de la serie Misión Imposible. Miren. Es fácil suponer que esto de que un espía se disfraza y usa una máscara que le cambia la cara es en realidad producto de las películas de Hollywood y que está muy lejos de cómo operan de verdad los servicios de inteligencia. Pero hoy tengo en el estudio a una persona que estuvo precisamente encargada de disfrazar a los agentes secretos, a los espías de los Estados Unidos, en la vida real. Su nombre es Jonna Mendes y fue directora del Departamento de Disfraces de la CIA, que es la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos. Durante su carrera de más de 25 años en este organismo, la señora Mendes empleó cámaras miniaturas, máscaras e identidades falsas y todo tipo de trucos para obtener información de gobiernos extranjeros y de grupos terroristas. Jonna Mendes ha escrito 3 libros sobre sus misiones como espía junto a su esposo, Antonio Mendes, quien también trabajó para la CIA. Ahora, Jonna Mendes acaba de publicar otro libro titulado Las reglas de Moscú.
Allí nos relata sus experiencias mientras trabajaba como espía junto a su esposo en la antigua Unión Soviética. Hoy la señora Méndez nos cuenta sobre cómo arriesgó su vida para llevar a cabo exitosas misiones en la CIA, gracias a sus técnicas de camuflaje, sus ingeniosas tácticas de evasión, sus disfraces. Esta es mi conversación con Jonna Méndez. Miren. Usted llegó a ser la jefe de disfraces de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, una de las más grandes del mundo. ¿Cómo se llega a ser jefe de disfraces? Cuando me convertí en directora del departamento de disfraces, ya había estado trabajando en la CIA durante muchos años y nunca pensé que terminaría allí. Nos comparaban con la división Q de James Bond y nos gustaba esa comparación, pues hacíamos el mismo trabajo que ellos y quizás un poco más. Si alguna gente necesitaba intervenir algún objeto o colocar una pequeña cámara dentro de una pluma Montblanc para fotografiar documentos en el escritorio, podíamos lograrlo. Y los disfraces eran parte de ese apoyo técnico que ofrecíamos. El más básico incluía un bigote, unos lentes y una peluca. Esto siempre era un problema porque la mayoría de los oficiales eran hombres y no les gustaba usar peluca ni bigote. Pero a medida que los materiales se hicieron más cómodos y las operaciones más peligrosas, los hombres se mostraban más abiertos a ponerse estos disfraces. El presidente George Bush padre la invitó a usted a la Casa Blanca para que le explicara cómo es eso de disfrazar espías. Cuéntenos qué pasó en esa reunión. Fui a la Casa Blanca con Bill Webster, quien ese entonces era el director de la CIA, para reunirnos con el presidente George Bush padre. Habíamos inventado una nueva máscara que se adaptaba a las expresiones de la persona. Es decir, podías hablar y reírte con naturalidad. Primero le mostré al presidente unas fotografías en las que salía disfrazado cuando él era director de la CIA. Las máscaras en esa época solo se veían bien a distancia. Y le dije, este era el disfraz viejo, yo llevo puesto el nuevo. El presidente se levantó de la silla, dijo, no, 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 y me examinó por todos lados antes de decirme, ok, quítatela. Y me despegué la máscara y la sostuve en el aire para mostrarle. ¿Cuál fue la misión más peligrosa que a usted le encomendaron? La más difícil fue cuando estaba visitando una base de operaciones de la CIA en el subcontinente indio, región que incluye a India, Pakistán, etc. El jefe de esa base nos informó que se debía reunir con un peligroso terrorista, pero no podía reunirse con él a solas. Así que disfracé a 7 personas esa noche y nos fuimos al lugar del encuentro para vigilar a nuestro jefe. En un momento levanté la mirada y allí estaba el terrorista, mirándome como si me hubiese descubierto. Iba acompañado de 2 hombres armados con rifles de asalto AK-47 y pensé que iban a dispararme. El terrorista acabó descubriendo a 5 de nosotros esa noche, pero la policía local lo arrestó al día siguiente y todos nos fuimos a casa ilesos, lo cual fue un muy buen final para esa noche. Usted estuvo casada con un espía que fue legendario en la CIA, que se llama Tony Méndez. ¿Por qué fue tan famoso Tony Méndez? Tony Méndez tenía muchísimas historias de rescates que superan la realidad. Era una persona increíble. Escribimos un libro juntos que se llama Argo y cuenta cómo Tony rescató a 6 diplomáticos estadounidenses durante la Revolución iraní de 1979, pues la embajada de Estados Unidos en Teherán había sido invadida por los iraníes. Lo escribimos casi en defensa propia, porque sabíamos que estaban haciendo la película de este suceso y por lo general el cine no concuerda del todo con la historia, pero al final nos encantó la película, quedamos muy complacidos. Y ahora ustedes están publicando este libro que se llama Las reglas de Moscú. Cuéntenos de qué se trata. Las reglas de Moscú habla de cómo los agentes de la CIA operábamos en Moscú, la ciudad más peligrosa del mundo durante la Guerra Fría. La vigilancia por parte del gobierno soviético era sofocante, así que necesitábamos normas a seguir, porque de cometer errores, los espías soviéticos nos detectaban y nos mataban. Esa era su regla de Moscú.
¿Son más fuertes los rusos hoy como espías de lo que eran antes? They are, around the world. Lo son. Alrededor del mundo, la tecnología está alterando lo que solía ser el estándar en el mundo del espionaje. Si te presentas con una nueva cara, un disfraz, no importa, pues necesitas una identificación digital asociada a un historial de vida. No puedes simplemente inventar una nueva identidad en el momento. On the spur of the moment. Jonna Mendes, la esposa de Tony Mendes, que juntos escribieron este libro, Las reglas de Moscú. Cómo las tácticas secretas de la CIA ayudaron que Estados Unidos ganara la Guerra Fría. Ella y su marido trabajaron durante décadas en las posiciones más delicadas del sistema de espionaje de los Estados Unidos. Muchas gracias. Thank you. Al regresar a la pausa, pasamos a nuestra popular sección de genialidades memorables. Le traemos la insólita historia de un ministro que quiso alardear de su conocimiento sobre el espacio exterior y terminó estrellado. No se vaya. En mayo del 2019, Blue Origin, el origen azul, es el nombre de esta compañía, que es una compañía espacial creada por el fundador, el dueño, el presidente de Amazon, Jeff Bezos. Esta compañía anunció su plan para colocar el primer satélite en la Luna. Resulta que ahora las empresas privadas están compitiendo con los programas espaciales de los gobiernos de los países, como la NASA de Estados Unidos o Roscosmos en Rusia. Pero hay un nuevo protagonista, totalmente desconocido, nuevo, que los va a retar a punta de mentiras. Se trata del ministro de Tecnología y Ciencias de Pakistán. Su nombre es Fawad Chaudhry. Recientemente, este ministro quiso alardear de los avances tecnológicos del programa especial Pakistán, que se llama Suparco. Y sus declaraciones fueron tan fuera de este mundo, tan mentirosas, que decidimos premiarlo con este título, el título de genio memorable de esta semana. Miren. En mayo de 2019, el ministro de Tecnología y Ciencias de Pakistán, Fawad Chaudhry, se presentó en el canal de noticias Jio News. Allí habló de la agencia espacial pakistaní Suparco. Esta es una de más de 70 agencias espaciales lideradas por gobiernos, y digamos que no está entre las más activas. Pakistán, por ejemplo, solo tiene 6 satélites operativos en el espacio, mientras que países como Estados Unidos, Rusia o China tienen más de 100. Pero Chaudhry no solo afirmó que su país era un líder en la carrera por descubrir el espacio, sino que aseguró que Suparco era responsable del lanzamiento del telescopio Hubble, que gira alrededor de la Tierra. El telescopio Hubble ha tomado las fotos más detalladas del espacio, imágenes que han ayudado a científicos a descubrir la edad aproximada del universo, la quinta luna de Plutón y lejanas galaxias. Pero este telescopio fue lanzado en 1990 por la NASA y Suparco no tuvo nada que ver. Los usuarios de las redes sociales no perdieron la oportunidad de burlarse del ministro y algunos sugirieron que debería ser enviado al espacio por tan genial descubrimiento. Quizás Chaudhry estaría de acuerdo, pues meses antes de asumir su cargo, el ministro sugirió que ciertos políticos que, según él, estaban generando desorden, deberían ser enviados al espacio sin poder nunca más regresar a la Tierra. Quién sabe si Chaudhry termine abordando la próxima nave espacial que salga de Pakistán. Las mentiras en los políticos se han puesto de moda, pero ojalá que a algunos de ellos les quede la idea de que al final siempre los van a descubrir y que las mentiras no pagan y se caen por su propio peso. Hasta en el espacio, donde no hay gravedad, se caen por su propio peso. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa, les quiero hablar de catástrofe económica y arte. Y los voy a llevar al principio a Venezuela, pero después a otras partes del mundo. Pero de Venezuela es un caso extremo.
Durante los últimos 20 años, el gobierno de ese país ha implementado una serie de medidas económicas que han desencadenado una catástrofe, pero concretamente han hecho que el valor de la moneda nacional se desplome, no valga nada. Hoy los bolívares no sirven para comprar ni los más mínimos productos básicos y valen tan poco que artesanos y artistas los están utilizando como materia prima para sus obras de arte. Pero los venezolanos no son los únicos que están dando nueva vida al dinero que perdió todo su valor. Otros países también lo han hecho y entonces aparece la creatividad de los artistas para mostrar que el dinero puede ser utilizado para el arte y no solo para transacciones. Miren. Wilmer Rojas utiliza bolívares devaluados para confeccionar sombreros, bolsos y otras artesanías desde Caracas, Venezuela. Por su parte, José León está plasmando sus dibujos en estos billetes que ya nadie acepta. Y esta pareja de diseñadores venezolanos hace algo similar desde Bogotá a Colombia. En Ghana, Joe Ugusu también transforma el dinero devaluado en arte. Sus gigantescas instalaciones están hechas de monedas que en 2007 fueron emitidas por el gobierno ganés en un intento por remediar la inflación. Y en Irlanda, el artista Frank Buckley construyó una casa con 1.400 millones de euros desechados por el Banco Central del país. Con su apartamento hecho de miles de millones de euros que no valen nada, Buckley recuerda la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2009. El argentino Alberto Echegaray Guevara más bien trituró millones de dólares y pesos argentinos en desuso y estrenó Moneyball en 2014. Esta instalación incluye una bola de cristal llena de $1 millón destrozados y 11 esferas rellenas con trozos de 11 millones de pesos argentinos, que en ese entonces era el equivalente en el mercado informal de $1 millón. El arte de la crisis. Obras que no solo deleitan nuestros sentidos, sino que dejan una memoria de qué pasa cuando un gobierno irresponsable destruye la economía de un país. Eso en el caso de Venezuela llega a ser un extremo, pero como hemos visto ocurre en muchas otras partes también. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que les haya divertido. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Ojalá nos veamos la semana entrante.